Mariano vamos a estar dando esta capacitación. Bueno, y brevemente voy a mencionar el temario de los temas a discutir en la capacitación. Vamos a hablar un poco de cómo se forman las nubes y las nieblas, de la precipitación tanto en cómo se mide y los instrumentos que se utilizan para registrar los acumulados. Por otro lado, vamos a mencionar las masas de aire, sus características y los frentes, también los fenómenos asociados a las tormentas. Un poco vamos a hablar también de los sensores remotos que se utilizan para observar y registrar las tormentas y distintos fenómenos que se registran en la atmósfera. Y vamos a mencionar también y explicar el sistema de alerta temprana. Bueno, comenzando, bueno, las nubes se forman cuando el aire húmedo asciende y se enfría, generando que el vapor de agua condense en pequeñas gotas de agua. Este ascenso del aire puede generarse por el fuerte calentamiento por el fuerte calentamiento de la superficie, generando que el aire ascienda. También puede ser forzado por la topografía, cuando aire que se desplaza por sobre una topografía es forzado a ascender y ese vapor de agua condensa en pequeñas gotas de agua. Y también puede suceder, como se ve en este esquema de abajo a la derecha, cuando hay un choque entre dos masas de aire. Por ejemplo, cuando un frente frío se desplaza por sobre el aire caliente, eso también puede forzar a que el aire ascienda y que el vapor de agua condense en gotas de agua. Eh, por otro lado, vamos a ilustrar cómo se distribuyen las nubes en la altitud media, alta y baja. Por ejemplo, tenemos nubes que son más características de altitudes elevadas, como por ejemplo los cirrus y los cirrocúmulus. Hay nubes que se caracterizan por estar en altitudes medias y otras como, por ejemplo, los estratocúmulus, que son aquellos que generan más lluvia líquida. Son nubes que están en altitudes bajas. Y hay un tipo de nubes que son de gran interés, ya que pueden llegar a generar tormentas, que son las cumulonimbus, y estas se desarrollan en gran parte de lo que es la atmósfera. Pueden llegar a extenderse hasta 10 kilómetros, inclusive pueden superar los 10 kilómetros de altura. Y estas nubes son importantes porque son las que pueden llegar a generar fenómenos fuertes o severos, como por ejemplo lluvias torrenciales, granizo, rayos y ráfagas de viento. Por otro lado, hablando un poco de lo que es nieblas y neblinas, es similar la formación de las nieblas y neblinas a lo que son las nubes, pero la diferencia fundamental es que estas se forman bien pegadas al suelo. Cuando el, cuando el vapor de agua se enfría, puede llegar a condensar en pequeñas gotitas de agua que son suspendidas en superficie y en el aire muy cercano a la superficie. Los mecanismos más comunes para la formación de nieblas y neblinas son enfriamiento radiativo o por advección. Explicando muy brevemente estos dos mecanismos, el enfriamiento radiativo ocurre generalmente a la noche y en la madrugada, incluso en primeras horas de la mañana cuando el aire se enfría, ya que la superficie libera calor hacia la atmósfera y ese enfriamiento del vapor de agua genera generan pequeñas gotitas que son suspendidas en las capas más cercanas a lo que es la superficie. Y el otro mecanismo, que es la advección, se genera cuando, por ejemplo,
una masa de aire más cálida proveniente, por ejemplo, del mar, en épocas, por ejemplo, frías, ya sea de invierno o los inicios de la primavera, se desplaza sobre el continente más frío y esa masa de aire un poco más cálida y más húmeda se empieza a enfriar y eso genera que el vapor de agua condense en gotas de agua. Bueno, y brevemente, los distintos tipos de precipitación líquida. Bueno, tenemos la lluvia, que generalmente son gotas gruesas con un Perdón, tamaño Facu, mayor a te cero. interrumpo Sí, 5 segundos. Por favor, los que no tengan el micrófono muteado, mutéenlo, por favor, porque se escucha de fondo el ruido y llega quizás a Sí, molestar o interrumpir. el encargado de la UAD. Eh, ahí está. Hola. Y bueno, sigo. Mañana. Dale. Bueno, como decía, bueno, las lluvias generalmente son gotas gruesas de tamaño mayor a 0,5 milímetros. Pueden ser continuas o intermitentes y también pueden llegar a darse lluvias aisladas o generalizadas. En cambio, la llovizna las gotas asociadas a la llovizna suelen ser de un tamaño menor a 0,5 milímetros y también pueden ser, al igual que las lluvias, continuas, intermitentes y aisladas o generalizadas. En contraposición, un chaparrón se define más bien como una lluvia repentina de corta duración, que puede ser intensa y puede estar también acompañada de viento. En- Perdón, para que pido de nuevo. Sí, sí, David Lombardo, ¿Ah? te pido por favor si muteas el micrófono, que se escucha quizás de fondo el sonido de fondo y está interrumpiendo un poco la presentación. Gracias. ahí va, buenísimo. Bueno, en cuanto a lo que es la precipitación, la medición que se puede llegar a utilizar son los milímetros. Y bueno, un milímetro equivale a 1 litro de agua por metro cuadrado. Para que se den una idea de forma ilustrativa, si llueven 30 milímetros en una manzana de barrio, equivaldría a 4 piletas, obviamente dependiendo del volumen de la pileta, pero es para que se den una dimensión de la cantidad de agua que equivalen 30 milímetros en una manzana. Por otro lado, lo que son los instrumentos de medición, tenemos el pluviómetro, el pluviógrafo, el telepluviómetro y bueno, la estación automática. Como característica del pluviómetro, el acumulado se observa, es un acumulado que no es continuo. Uno observa la medición total y registra cuánto llovió en el día, por ejemplo. Lo diferencia del pluviógrafo, el pluviógrafo tiene como una banda de papel y también como si fuera una lapicera que va anotando y registrando la intensidad de la precipitación y el acumulado. Por lo tanto, va dejando un registro continuo de la precipitación. Y el telepluviómetro tiene como característica que utiliza paneles solares y va registrando también de forma continua la precipitación, es decir, que puede registrar la intensidad y también el acumulado total. Y bueno, dentro de la estación automática puede haber un instrumento que, que- que registre la precipitación acumulada y también la intensidad de la precipitación instantánea. Bueno, en cuanto a lo que es masas de aire y frentes, eh, como definición, se define a una masa de aire como un volumen de aire de gran extensión cuyas propiedades físicas, en particular temperatura y humedad, son homogéneas en el plano horizontal. Y esta masa de aire puede extenderse hacia centenares o incluso miles de kilómetros. Y por el otro lado, los frentes se definen como
superficies de transición entre esas dos masas, entre masas de aire que separan, digamos, lo que son características como, por ejemplo, humedad y temperatura. Por otro lado, bueno, hay que saber distinguir entre lo que es un frente caliente y un frente frío. En un frente caliente, el aire cálido avanza por sobre el aire frío. Suelen ser de menor, más lentos en términos de desplazamiento comparados a los frentes fríos. Por lo tanto, la nubosidad que se genera sobre el frente cálido es tal vez un poco menos elevada que lo que es un frente frío, pero al ser de menor desplazamiento, están más propensos a generar lluvias fuertes en cortos periodos de tiempo y tras su lento desplazamiento pueden generar un poco más de precipitación acumulada. Por otro lado, el frente frío se genera cuando el aire frío avanza sobre el caliente y este suele ser bastante más rápido en desplazamiento que el frente cálido, por lo tanto que el aire que asciende y genera la nubosidad puede extenderse bastante más en altura y bueno, suelen ser los fenómenos asociados suelen ser o pasar un poco más rápido que los del frente cálido. En cuanto a lo que es la distribución de los frentes cálidos y fríos en Argentina, los frentes cálidos ingresan desde el norte, en la provincia, generando un aumento de la temperatura y la humedad, y también pueden avanzar sobre toda la provincia de Buenos Aires, incluso hasta el sur, y también pueden llegar a quedar estacionados hasta que una masa de aire, hasta que un frente frío desplace la masa de aire cálida. Por otro lado, los frentes fríos avanzan desde el sur de la provincia y pueden ingresar sobrepasando toda la provincia, y al igual que el frente cálido, si el frente frío es débil, pueden también quedar estacionados en lo que es el centro o en alguna posición de la provincia. En cuanto a lo que son fenómenos, tenemos a los rayos, que los rayos se generan cuando corrientes ascendentes y descendentes hacen que las partículas de hielo que están presentes en las nubes colisionen entre sí, generando cargas positivas y negativas dentro de la nube, y también pueden llegar a haber cargas positivas o negativas en lo que es la superficie, generando una diferencia entre cargas, y esa diferencia entre cargas es lo que dispara la corriente que genera los rayos. Estos rayos pueden darse dentro de la nube, pueden darse también entre dos nubes aparte, o también puede darse entre la nube y la superficie. Generalmente, las descargas eléctricas suelen darse en nubes de tipo cumulonimbus, pero también pueden llegar a darse en nubes de menor extensión vertical. Y bueno, lo que es los cuidados que hay que tener con términos de descargas, uno pensaría que el peligro está únicamente cuando la descarga es directa, pero también puede suceder que si la descarga se genera, por ejemplo, en un objeto, como por ejemplo un árbol, si uno está muy cerca del árbol y lo toca, al árbol que fue afectado por la descarga, también puede recibir parte de esa descarga que recibió el árbol por contacto directo con el árbol. Por otro lado, esto pasa mucho también en la playa, en verano, cuando hay gente en la playa y hay actividad eléctrica. Lo que sucede es que como la arena tiene un material que
conduce la actividad eléctrica si el rayo descarga a tierra y uno está no tan cerca de esa caída del rayo, por la superficie de la arena puede llegar a conducir esa electricidad y puede afectar también a la persona. Y bueno, este es un ejemplo de cómo uno, si bien la tormenta está lejos de donde están las mayores partes de las descargas, por ejemplo, ahí se ve como que hay cielo despejado y parte de la nubosidad de la tormenta, al ver una diferencia entre cargas entre la superficie y en altura donde está la nubosidad, se puede generar una descarga a tierra sin tener lluvia o precipitación líquida o granizo inclusive. Por eso acá, como leemos, si uno se encuentra a 10 kilómetros o menos de lo que es la tormenta, se recomienda ya suspender actividades al aire libre. Y a modo de recomendación, acá hay una página que es de gran utilidad para observar las descargas eléctricas en tiempo real, que se llama WeatherBug, y va registrando las descargas en tiempo real de las tormentas. También hay una aplicación que se pueden descargar eh, y lo pueden ver desde el celular de la aplicación. Bueno, eso en cuanto a rayos. Lo que es granizo, la formación de granizo ocurre cuando hay corrientes ascendentes dentro de la nube bastante intensas. Esa corriente ascendente, como se observa en la figura, empuja lo que es las gotas líquidas a una altitud en donde la temperatura es muy baja, muy fría, y esas gotas se van acumulando y se van congelando y, y se generan los granizos a temperaturas muy frías y en altitudes muy altas. Y cuando ya el peso del granizo es lo suficientemente grande como para, para vencer, digamos, lo que es la corriente ascendente, se genera como una corriente descendente con todo ese granizo que puede llegar a la superficie si no se derrite dentro de la nube. Y bueno, por último, una breve eh, en este mapa, de forma ilustrativa, la frecuencia relativa de ocurrencia de tornados en el mundo. Por ejemplo, el país con mayor frecuencia de tornados es Estados Unidos, pero también observen que Argentina no se queda atrás. Si bien es un fenómeno que dura muy poco y además es muy aislado, es extremadamente aislado, y se puede observar que dentro de Argentina ocurre, digamos. Y esto, en la imagen de la derecha, se describe la intensidad, digamos, la escala de intensidad de los tornados, que, por ejemplo, un tornado, como se denomina F0, puede registrar vientos de 105 a 137 kilómetros por hora, y bueno, la escala sigue hasta lo que se denomina como EF5, que bueno, es cuando los vientos dentro del tornado superan los 322 kilómetros por hora. Bueno, y como menciona acá, y mencionó anteriormente, tiene una escala temporal muy chica, que hasta puede durar menos de 10 minutos. Bueno, ahora continúo yo con la parte de lo que es sensores remotos. Bueno, los sensores remotos son los elementos que nosotros utilizamos por lo general para medir o observar la atmósfera. Hay dos tipos de sensores remotos, por lo menos dos tipos agrupados. Hay unos que son activos, que lo que hacen es emiten algún tipo de energía y hacen como una especie de... Primero se emite y después lo que se hace es se escucha.
y se recibe la información con la cual interactuó ese pulso de energía y volvió al radar. Ese es en el caso del radar. Y en el caso de los satélites, hay algunos satélites puntualmente que tienen radares incluidos, pero bueno, son los menos y la verdad que no son de fácil acceso. Pero por lo general lo que miden los satélites son los sensores pasivos, que lo que hacen es medir solamente distintos tipos de variables. Te podemos medir temperatura, humedad y un montón de otras cosas más, pero digamos, las más importantes, que a nosotros nos sirve para perfilar sobre todo cómo es el estado de la atmósfera en ese momento, es la temperatura y la humedad en distintos niveles, además. ¿Querés que comparta yo, Facu? O seguís vos, como quieras. Bueno, sigo yo entonces. Ahí comparto. Dígame si ahí se ve. Sí, se ve. Sí, se ve. Perfecto, bárbaro. Bueno, ahí llego a la parte de sensores. Bueno, en lo que nos habíamos quedado, ¿qué tipo de sensores son los radares? Bueno, ¿cómo funcionan? Como les expliqué hace un ratito, lo que hacen es emiten un pulso electromagnético, el cual interactúa con lo que es la nube, puede interactuar con un montón de cosas, pero en general lo que nosotros buscamos es que interactúe con la nube y rebota esa información hacia el radar, que es ese tiempo que está por ahí escuchando y recibe toda la información que le manda ese rebote de energía. Pensemos que la energía se dispersa, se absorbe, pasan un montón de cosas con el pulso que se emite y después vuelve hacia el radar. Y de ese rebote es lo que se saca esa información, muchas veces, en el caso de las nubes, concentración y tamaño de gotas, y además con algunos vericuetos matemáticos, lo que se puede averiguar también es cómo se desplazan y la velocidad de desplazamiento, que muchas veces es importante para detectar ráfagas, digamos, en el nivel en el que esté barriendo el radar. En este caso también en la imagen de la izquierda lo que vemos es cómo barre el radar a medida que va dando vueltas, va aumentando también el ángulo al cual emite, y eso lo que nos permite es tener un perfil de las nubes y de la atmósfera en general alrededor del radar en un determinado tiempo. Obviamente cuanto más rápido va, mejor puede escanear, y cuanto más lento, lo que se tiene es un mejor detalle de la atmósfera en general. Pero bueno, esos son detalles mínimos que quizás no ven tan al caso. Bueno, ¿qué es lo que pasa con los radares? Bueno, de esa información que nosotros obtenemos, por lo general lo que pasa es que por alguna razón llega a tener algún tipo de o error de interpretación o error de visualización. Uno de los más comunes es, por ejemplo, acá en el panel de la derecha, quizás en el que está animado, se puede ver cómo vemos una línea de tormentas avanzando por el noreste de la provincia de Buenos Aires con una determinada intensidad. Acá lo que cabe aclarar también es que en la escala que tenemos a la derecha, similar a la de un semáforo, a medida que va aumentando de verde, amarillo, rojo y pasamos a violeta, cuanto más rojo, digamos, cuanto más tienda a rojo el color, más intensa será la precipitación o la tormenta que nosotros estamos midiendo. Entonces, acá lo que estamos viendo en el panel de la derecha animado es que a medida que va avanzando sobre el radar, pensemos que el radar está en el centro del círculo que se ve, cuando pasa esa lluvia por encima del radar, lo que hace es atenúa, porque no llega a medir bien lejos, y además atenúa el pulso que está mandando, atenúa la imagen. Entonces lo que nos da una sensación es de que, bueno, por ahí está empezando a disminuir la intensidad, la precipitación, y no es el caso. En realidad es que le está lloviendo tan intensamente al domo que hace que todo lo que ve alrededor esté disminuido en cuanto a la intensidad. Entonces eso lleva, por lo general, a un error de interpretación,
de que, bueno, puede llegar a haber alguna tormenta fuerte, por ejemplo, en el sur de Entre Ríos, acá en este caso, que no la llegamos a ver nada más que porque está lloviendo de manera muy intensa sobre el radar. Una forma para subsanar esto es, obviamente, tener otro radar desde otro ángulo y poder llegar a esa zona con otro radar y ahí poderla ver mejor, teniendo en cuenta que uno sabe que cuando pasa por encima del radar es que se produce este efecto y genera una atenuación importante en este caso sería en la reflectividad. Otro caso que también tenemos, bueno, en el panel, por ejemplo, de la izquierda, lo que se ve también son como líneas que salen desde el centro del radar hacia afuera, que son líneas rectas. Esto lo que lo genera son en realidad las frecuencias de las radios FM que interfieren, lo que generan es una interferencia en la señal de radar, entonces lo que capta es como que hay algún tipo de emisión, digamos, de ese punto, prácticamente en todo el radio del radar, y lo que en realidad es un dato espurio, es un dato que no nos sirve y sabemos que está muy relacionado a las FM y a algunas frecuencias en particular. Obviamente, acá alrededor de la ciudad está lleno, quizás en otros radares de otras provincias donde por ahí no está tan poblado, es mucho más claro y más neto, digamos, la información que se le puede sacar al radar. De todas formas, esto se puede llegar a filtrar y digamos, se le puede sacar una buena lectura al radar también. Después, otras interferencias que tenemos, por ejemplo, acá en el caso del radar de Bahía Blanca, el rectángulo, digamos, que está el rectángulo, el polígono en realidad en naranja, lo que nos está mostrando es una zona con alguna reflectividad que está fija, está todo el tiempo ahí. Bueno, esto es un eco de terreno, esto es lo que pasa es que el radar emite el pulso y pega contra en este caso, las sierras de la ventana. Y bueno, nada, entonces no se puede tener una lectura quizás a veces por detrás en ese nivel solamente. Más arriba sí, porque el radar también apunta más por encima de las sierras y ahí es donde se puede llegar a captar todo lo que sea, que está a un nivel mayor de la altura de las sierras. Pero de todas formas es bastante fiable y se puede, se ven las tormentas, digamos, lo más importante se puede llegar a observar. Bueno, acá de nuevo vemos las interferencias cerca de la ciudad de Bahía Blanca, cómo afectan quizás con estas líneas que se ven saliendo desde el centro del radar en forma radial hacia el exterior, que bueno, a veces por ahí si alguna tormenta viene justo desde ese flanco donde las líneas están más concentradas, termina interfiriendo un poco en la buena lectura quizás de alguna tormenta que venga justo desde esa zona, pero bueno. Otra interferencia que por lo general suele suceder cuando hay algún cambio quizás de la concentración de la humedad en la altura es este que se ve a la derecha, que hace que el haz del radar, o sea, la lectura del radar, se curve y pegue contra el piso, entonces lo que está leyendo en realidad es el piso. Y esto a veces lo que genera es que por ahí, si uno no está muy ducho con el uso del radar, dice, uy, hay una tormenta cerca en este caso, al este de Bahía Blanca. Y en realidad no, lo que está pasando es que por el perfil, digamos, de la humedad o la concentración de humedad que hay cerca del suelo, hace que el haz se refracte y vaya para abajo y pegue contra el suelo y lo único que está viendo quizás es otra cosa o es el mismo suelo y uno cuando rechequea esa información y por ahí lo ve desde otro sensor como pueden ser los satélites, ve que no hay ninguna nube, entonces uno descarta la posibilidad de que haya tormentas o lo que sea gracias a tener en cuenta que este efecto suele suceder y suele suceder bastante seguido. Otra cosa que quizás acá no está, también algunas veces se ven como puntitos cercanos, sobre todo en lo que es obviamente en la zona del agua. A veces lo que se puede llegar a detectar también son los barcos que, como tienen emisiones de vapor de agua, el radar las capta como gotitas muy chiquitas y las puede llegar a ver en su desplazamiento a los barcos, sobre todo cuando están cerca del puerto, incluso en el Mar del Plata también. Pero bueno, eso es un detalle anecdótico igual. Bueno, ahora vamos con los satélites, que son otros sensores remotos que estos se encuentran en el espacio. Ya ahora, como vamos a ver, hay dos tipos. Hay uno que es geoestacionario y el otro tipo que es de órbita polar.
El geoestacionario lo que hace es una órbita geosincrónica. Esto significa que gira con la rotación de la misma Tierra, entonces siempre está mirando la misma zona de la Tierra. Esto nos sirve, obviamente, muchísimo a la hora de querer tener mediciones seguidas en alguna zona, en particular a nosotros, obviamente, la que nos interesa es la provincia de Buenos Aires, pero bueno, tenemos distintos satélites que apuntan hacia siempre el mismo sector. Y bueno, la diferencia entre el de órbita polar y el de órbita geoestacionaria, uno dice, bueno, si tenemos el geoestacionario, ¿para qué nos sirve tener el polar? Bueno, lo que tiene es que uno está a 3.600 kilómetros de altura, digamos, pero la calidad de la imagen a veces es como que se pierde en realidad calidad de imagen por estar tan lejos. Ahora, ¿cuál es la ventaja de órbita polar? El de órbita polar circula, digamos, orbita en realidad alrededor de la Tierra a unos 850 kilómetros, lo cual es mucho más cerca, pero la dificultad que tiene, o en realidad la desventaja que tiene, es que hace 2 pasadas por una sola zona, o por varias zonas, por día. Entonces, lo que podemos tener es una lectura muy buena, quizás, o tener mucho detalle de una zona muy chiquita, pero tenemos que esperar o que pase justo el satélite por ahí, o nada, que justo pase por el lugar donde nosotros necesitamos. Entonces ahora lo vamos a ver cuando lo veamos a cada uno. El ejemplo de una imagen de órbita geoestacionaria, obviamente, al estar tan lejos de la Tierra, lo que hace es ver una zona enorme, prácticamente desde el norte de América del Norte hasta el Ushuaia. Incluso se puede llegar a ver, si se hace un poco de zoom, la península antártica. Y bueno, acá está parte de lo que les decía recién, está a 3.600 kilómetros de altitud, está por lo general siempre a la altura del Ecuador, o sea, como que apunta directamente hacia el Ecuador. Y después lo que nosotros tenemos es algún tipo de sistemas o ajustes, digamos, para poder ver Argentina y en particular Buenos Aires de una forma más amigable, porque en este caso es bastante complicado por ahí sacar algún detalle en este tipo de imagen. Bueno, en este caso tenemos la órbita polar. Acá lo que se puede ver es cómo pasa 2 veces. Cada pasada se llama scan. Acá tenemos el scan 1 y el scan 2. Lo que podemos ver es que el primer scan pasa, por ejemplo, no llega a tocar. Voy a citar de ejemplo a Estados Unidos solamente en este caso. Vemos cómo pega solamente sobre el este de Estados Unidos en el primer scan y en el próximo en el oeste. Entonces, esto lo que se hace, obviamente, y no se hace con un solo satélite también, se grafican todas las pasadas y entonces lo que tenemos es un desfasaje temporal entre la pasada 1 y la pasada 2, o el scan 1 y el scan 2, pero lo que se tiene es un muy buen detalle de la variable que nosotros querramos medir. Incluso muchas veces se le ponen cámaras a estos satélites y se pueden tener muy buenas fotos digamos, del terreno, y esto ahora vamos a ver para qué nos sirve. Bueno, tenemos varias utilidades, obviamente, con respecto a lo que le podemos sacar de información a los satélites. Estos satélites además están equipados con distintos tipos de sensores. Obviamente cada sensor está ideado para medir algún tipo de variable en especial. Y acá vemos 3 ejemplos. Por ejemplo, el de la izquierda, lo que podemos ver son los destellos de la actividad eléctrica, donde encima podemos diferenciarlo según la concentración de descargas eléctricas que se pueda llegar a tener. Y bueno, este es uno de los productos que incluso lo usa también como las aplicaciones que vimos antes con Facu, usan este tipo de información para graficarla y hacerlo mucho más ameno para que sea más amigable para el usuario común. Después acá en la segunda imagen, en la central, lo que estamos viendo es, como decir, una medición de la temperatura de los topes de las nubes. O sea, nosotros estamos mirando desde arriba las nubes y esto lo que nos está dando es información de la temperatura de las nubes. ¿Para qué nos sirve la información de la temperatura de los topes de las nubes? Obviamente, recién como vimos
con Facu, hay distintos tipos de niveles de las nubes, distintos tipos que algunas por ahí están solamente en niveles bajos, otras en niveles medios y otras en niveles altos o otras que tienen desarrollo vertical y lo único que podemos llegar a ver es la parte de arriba. Bueno, ¿qué significa esto? Porque cada una, nosotros sabemos que la temperatura con la altura va decreciendo. Entonces, sabiendo esto, vemos que las temperaturas más frías, en este caso representadas por los colores más rojos, van a representar nubes de gran desarrollo vertical o por lo menos que están a demasiada altura. Teniendo los conocimientos más o menos de cómo se comportan las nubes, las formas y demás, nosotros con este tipo de información lo que podemos saber es dónde están quizás las ascendentes de las tormentas, que son por lo general las regiones donde se producen los fenómenos más intensos, ya sea lluvias importantes, granizo, obviamente actividad eléctrica en este caso. Quizás en algún caso algún tornado, pero bueno, desde acá no se puede, esta información no se puede sacar, solamente que nos da una información de dónde buscar lo más intenso. Obviamente cuanto más del rojo hacia el verde, menores son los fenómenos que se pueden llegar a esperar, o incluso hay las nubes que por ejemplo son los cirrus, que no generan fenómenos, por lo menos en la Tierra, son estos colores, pueden llegar a tener colores un poco más amarillentos, pero bueno, son nubes que no generarían problemas. Y otro valor que le damos también a los satélites es que tiene algunos sensores que lo que pueden detectar es la concentración de algún tipo de contaminante. En este caso, si no me equivoco, es el óxido de azufre, o no recuerdo bien cuál es en este particular, pero bueno, esto nos sirve en el caso de que haya algún tipo de contaminante, incluso a veces también lo que se puede detectar es algún tipo de nube tóxica o nube, también, bueno, de cenizas también, para hacer el seguimiento en el caso de que vaya a alguna zona poblada y afecte principalmente a las personas. Otras utilidades que tenemos acá también, muchas veces se detectan los puntos calientes. Esos puntos calientes, como habrán visto en algún caso, representan incendios, en algunos casos de gran calibre. Y desde la imagen satelital muchas veces nos facilita poder ubicar los focos de incendio que hay en distintos tipos de lugares, ¿no? En distintos lugares. Y muchas veces por ahí hay alguno que no se terminó de detectar, entonces de esta forma se puede ubicar con bastante precisión cuál es el lugar. Después, otra cosa que les había nombrado recién, se pueden detectar las plumas volcánicas. Esta es una erupción del Puyehue, creo que hubo, no me acuerdo bien el año, pero que digamos afectó bastante la región de la Patagonia, e incluso la pluma volcánica llegó a la provincia de Buenos Aires, y acá, bueno, lo que se observa es cómo el viento en altura arrastró toda la ceniza hacia la ciudad de Buenos Aires, y bueno, esto tiene implicancias bastante importantes porque se cancelan vuelos, ese sería el principal. Entonces, hasta que no termina de disiparse esta nube, esta pluma de ceniza volcánica, toda esta región, por ejemplo, no puede operar con vuelos, porque lo que hace es, le genera alguna especie de cemento en las turbinas a los aviones y bueno, sabemos que no está bueno que pase eso, porque si no se caen. Y después otra utilidad que se le da también a los sensores remotos, en este caso quizás incluso esta puede ser una foto sacada por un satélite de órbita polar, o sea, bien cercano a la superficie. Podemos detectar regiones con mayor o menor humedad, o por ejemplo, una tormenta muy intensa y dejó alguna inundación en algún lado. Lo que se puede observar es el antes y el después de cómo quedó el suelo. Y en este caso lo que observamos es en colores más oscuros, el lecho de un río, y cómo, si tuviéramos la situación anterior, cómo se modifica con respecto a si llovió o estamos en un periodo de sequía en el cual quizás el lecho del río ya no se observa. Y bueno, y de ahí se pueden sacar un montón de conclusiones respecto a hasta dónde afectó. Muchas veces
después de que pasen unos días, quizás si el agua no baja, también eso se puede llegar a detectar con el satélite, pero bueno, es más que nada ya una vez para verificar, no tanto para hacer algún tipo de pronóstico en ese caso. Bueno, ahora vamos a pasar al sistema de alerta temprana. Tenemos bueno, los 3 organismos que pueden emitir alertas. En el caso del Servicio Meteorológico Nacional, tenemos alertas por tormentas, alertas por lluvias, alertas por vientos y alertas por temperaturas extremas. En el caso del Servicio de Hidrografía Naval, tenemos los alertas que pueden emitir son alertas por crecida y bajante en el Río de la Plata y la costa atlántica bonaerense, y en el caso del INA, solamente la cuenca del Plata. Hace un pronóstico y además una alerta para se me fue la palabra. Bueno, para el Río de la Plata, básicamente. Bueno, yendo a lo que es los alertas del Servicio Meteorológico Nacional, nosotros cuando entramos al link o a la página, nos vamos a encontrar con este recuadro, en el cual en el de la izquierda lo que vamos a encontrar son los alertas por tormentas, lluvias, vientos, nevadas e incluso sonda. En este caso, sonda a nosotros no nos importa, porque en Buenos Aires no puede haber, pero todos los demás sí. Quizás en menor medida las nevadas, pero bueno. Después, en la segunda solapa, en la de temperaturas extremas, lo que vamos a encontrar es si hay alertas por olas de calor, digamos, o por olas de frío. En el caso de las advertencias, lo que se hace es, se emite a veces una advertencia por distintos fenómenos. Estos fenómenos son los que tenemos acá en el recuadro abajo: niebla, polvo, humo o ceniza volcánica. O sea, cuando hubo, por ejemplo, cuando veíamos el ejemplo de la pluma de ceniza volcánica, bueno, a veces se emite estas advertencias. En el caso de la niebla, no es siempre que haya niebla, sino cuando se observe que perdure por más de una determinada cantidad de horas. Por lo general, ya si perdura más de 12 horas, se emite un aviso por niebla, y además por si se reduce mucho la visibilidad en ese caso. Después, por polvo en suspensión, también puede pasar que en alguna situación de mucho viento, el polvo sea levantado por el viento y lo extienda quizás a otra región. Entonces, bueno, eso se emite una advertencia. Y lo mismo el humo. En alguna situación quizás de algún incendio muy grande, se ha emitido alguna advertencia por este fenómeno. En este caso, la del humo y la de ceniza volcánica obviamente son las menos, porque tiene menor frecuencia de ocurrencia en la provincia de Buenos Aires, pero principal hay que tener en cuenta que se pueden llegar a emitir. No son alertas, sino que son advertencias. Después, por otro lado, tenemos los avisos a muy corto plazo, que eso ya lo vamos a explicar más adelante, que son pronósticos inmediatos. Ahora, para resumirlo rápido, son pronósticos inmediatos cuando se detecta algún fenómeno con carácter de severidad. Esto ya sea tormenta o quizás alguna ráfaga, también un frente de ráfagas o lo que sea, muy fuerte. Esto es un pronóstico inmediato. Por lo general, es algo que ya se está viendo. En el caso de la alerta, son pronósticos que se hacen a 3 días, y esa es principalmente la diferencia. Bueno, acá vamos a cómo se observa en el sistema de alertas en la página del servicio. Lo que tenemos es un mapa así pintado de muchos colores, lo cual un día así sería bastante caótico. Pero bueno, nosotros, si hacemos clic en la región que nosotros necesitamos, lo que vamos a observar es que se abre este recuadro de la derecha, en el cual están divididos los distintos tipos de alertas y los niveles. Cada cuadrado, digamos, vendría a representar el periodo de la mañana, de la madrugada, de la mañana, de la tarde y de la noche. Estos periodos son periodos preestablecidos de 6 horas, que van desde, en el caso de la madrugada, desde las 0 horas hasta las 6 de la mañana. En el caso de la mañana, de las 6 de la mañana a las 12 del mediodía. La tarde, que quizás en algunos casos, sobre todo ahora en verano, se extiende, puede llegar a generar algún tipo de confusión. El periodo de la tarde para el servicio meteorológico y para este tipo de recuadros, lo que se tiene en cuenta es desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde. Y desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche es el que se considera periodo noche, digamos. Acá lo que vemos es, por lo general siempre son 3 días, el máximo al que se emiten los alertas, y acá lo que podemos observar son distintos niveles. Por ejemplo, en el caso de nevadas, lo que observamos es que hay, o el periodo de la mañana está en nivel amarillo, el periodo de la tarde está en nivel naranja y el periodo de la noche en nivel rojo.
pero a la vez también hay algunos casos en los cuales pueden convivir distintos tipos de alerta. Por ejemplo, en el caso de nevadas, y lo más probable es que conviva con alguno de vientos. Entonces, cuando nosotros cliqueamos, por ahí se resalta el alerta de mayor nivel. Pero si entramos y justo además hay una alerta por viento, lo que observamos es este panel desplegable en el cual vemos que a la tarde, por ejemplo, tenemos un nivel de alerta por nevadas naranja y por vientos en nivel amarillo. Y después abajo vemos cómo se grafican las advertencias, que cumplen el mismo criterio, ¿no? Mañana, madrugada, tarde, noche, pero en este caso no tiene niveles, es siempre una advertencia a nivel violeta. Este nivel violeta no significa que es superior al rojo, no, es solamente un color para diferenciar si los niveles de alerta en las otras variables, viento, lluvia, tormentas, nevadas, sonda, y después, bueno, también tenemos altas temperaturas y bajas temperaturas, que acá en este caso no están graficadas, pero también pueden ser amarillo, naranja o rojo. Ya a partir de polvo en suspensión en adelante, son siempre advertencias y siempre nivel violeta. Bueno, acá tenemos una vista mejor de cómo uno llega a la página del servicio y ve las alertas. Acá lo que tenemos también es la división por día, y en el recuadro a la izquierda se ven cómo cada símbolo representa alguno de los tipos de las variables que pueden llegar a tener alerta: tormenta, lluvia, nevada, viento y sonda. Cuando nosotros le hacemos clic, lo que se nos va a desplegar es el cuadro de la derecha, y ahí es donde podemos ver, por ejemplo, acá algunos aparecen en blancos, es seguramente esto porque entraron a la tarde, entonces ya el periodo de la madrugada y la mañana del mismo día desaparecieron porque ya pasaron, y lo que se tiene es el pronóstico para los días subsiguientes, digamos. Entonces acá lo que podemos ver es que tenemos una alerta por tormentas. Ahí seguramente habrán hecho clic en alguna zona de acá del oeste de La Pampa o el este de Mendoza, y vemos que tenemos alerta naranja por tormentas a la tarde y alerta amarilla por tormentas en el caso de la noche. Cuando nosotros abrimos este panel, también lo que observamos es una breve descripción de la alerta, tanto para un nivel como para otro, en el que, por ejemplo, acá se destaca que las tormentas pueden ser localmente fuertes, acompañadas de ráfagas, caída de granizo. Bueno, se da una descripción de qué fenómenos pueden tener asociados las tormentas, y además el acumulado que se espera para esa región que está en amarillo. Obviamente, como son regiones tan grandes, a veces difiere quizás un poco zona a zona qué milimetraje le toca a cada uno, pero bueno, se da por lo general una descripción general para todo el área. Y en el caso del naranja también acá vemos cómo la diferencia que hace en este caso también es el acumulado, que es levemente más alto, que también obviamente puede estar afectado por tormentas, algunas localmente fuertes o severas. Por lo general, cuando son tormentas ya que se espera que tengan una intensidad, sobre todo en cuanto a ráfagas o tamaño de granizo un poco más intensos, ahí ya se las caracteriza como severas. Y además también, bueno, acá podemos ver hace una aclaración con respecto a también la intensidad que pueden llegar a alcanzar las ráfagas. Acá vemos cómo también se está avisando que puede haber granizos de diversos tamaños, no solo chiquitos. Y bueno, obviamente actividad eléctrica que tiene que ver con la característica propia de la tormenta. Y bueno, ¿y cómo qué acumulado se espera para esa zona? Que como vemos es un poco más alto que para la zona en amarillo. En este caso sería entre 20 y 40. Obviamente va a depender del lugar, el umbral, digamos, de estos valores de precipitación, porque no es lo mismo que llueva 20 milímetros en Mendoza que en Buenos Aires, pero bueno, eso ya más o menos todo lo tenemos por lo menos escuchado en algún lado. Bueno, y este es cómo presentamos nosotros desde provincia los alertas. Obviamente se hace un zoom y se recorta también, se hace una división según las áreas, las zonas de C, que muchas veces lo que hacemos es mandar descripciones quizás puntualizando para cada una, o en este caso, en el caso de las placas en particular, vemos cómo de la alerta que se tiene, a veces lo que hacemos es ajustar la descripción a lo que va a pasar principalmente en la provincia de Buenos Aires. Y obviamente haciendo hincapié, quizás en este caso, como tenemos una alerta naranja, en la zona naranja.
Por lo general, bueno, si alguno estuvo o le va a tocar estar en alguno de los casos, cuando hay una alerta naranja, lo que se hace es un meet con alguno del equipo de pronóstico y lo que hace es dar una breve descripción de cómo va a ser el evento, cuáles son las zonas en las que se espera que sea más intenso, porque muchas veces también por la propia limitación del sistema del SAT, del Servicio Meteorológico, hay zonas donde por ahí, acá hay como una especie de apéndice naranja que se extiende hacia el oeste y uno que por ahí dice, bueno, pero si yo estoy al norte de justo este apéndice, bueno, entonces ahí lo que se hace es como una especie de descripción general de cuáles son las zonas que pueden llegar a verse afectadas. Lo mismo acá en este caso también se puede observar como hay un verde al este de una zona que está naranja. Eso también es propio de la limitación del sistema del servicio. Entonces, bueno, lo que se habla o lo que se discute en este MIT es qué zonas y también, bueno, es qué zonas pueden llegar a ser afectadas y a la vez también si se atienden consultas con respecto a si alguna situación no quedó del todo clara. Por otro lado, también lo que se emite es por zona. Nosotros mandamos, además de la provincia de Buenos Aires, se manda también un pronóstico o se hace como un zoom, en realidad, a cada zona de estas en la que están divididas la provincia de Buenos Aires. Y además también se empezó a implementar también el envío hace tiempo ya se empezó a implementar, el envío para las cuencas de los arroyos más importantes de la provincia, haciendo un zoom y obviamente teniendo en cuenta qué nivel de alerta es el que puede llegar a tocarle. Y bueno, acá en este caso, en el caso de la derecha, vemos como por ejemplo, por un lado tenemos el alerta por tormentas, en este caso lo que tenemos es una alerta por vientos afectando el sur de la provincia. Muchas veces lo que pasa es que se superponen también las áreas en donde quizás haya una alerta por tormentas y otro por vientos. Entonces, bueno, nosotros mandamos por lo general el más importante y además aclaramos que puede haber algún tipo de fenómeno asociado a viento en estos casos. Bueno, llegamos casi al final. Bueno, ¿cuál sería la diferencia entre los alertas que nosotros emitimos y los avisos de corto plazo? Bueno, los alertas son pronósticos que se emiten hasta 3 días, en donde se identifica un probable impacto en la sociedad y bienes de la misma. Por lo general se actualizan 2 veces al día de forma rutinaria. A las 6 de la mañana aproximadamente, por lo general sale a ese horario o un poquito más tarde, y a las 6 de la tarde lo mismo, sale en ese horario o quizás un poquito más tarde. A menos que haya una situación que sea necesario actualizar o emitir una nueva alerta, que se hace en otro horario, que ya sería fuera de rutina, pero bueno, tengan en cuenta que además de estos 2 horarios en los cuales se emite, si es necesario, se puede llegar a emitir en un horario que no sea el de las 6 de la tarde. Y en el caso de los avisos de corto plazo, bueno, son pronósticos inmediatos, o sea, prácticamente ya cuando está formada la tormenta y se ve hacia dónde se dirige, o si hay algún frente de ráfagas que se está dirigiendo a alguna zona crítica, se emite el aviso a corto plazo y ahí se da una breve descripción de también qué es lo que puede llegar a tener esta tormenta. Bueno, en este caso, puede llegar a tener una validez de 1, 2 o 3 horas, no tanto como los alertas, que los alertas son pronósticos a 3 días. Y bueno, se emiten cuando ya las tormentas son detectadas por el radar meteorológico y muestran signos de severidad. Y solo se emiten además también esto en regiones radarizadas de Argentina. Bueno, justo acá en la presentación no tenemos el gráfico de cuáles serían las zonas radarizadas, pero si ustedes entran a la página del servicio van a ver un mosaico gigante, entonces van a ver que gran parte de la Argentina está cubierta, digamos, por radares, algunos incluso se superponen, pero en algunos casos, quizás algunos por mal funcionamiento o lo que sea, pueden no llegar a andar, entonces en esos casos no se emiten avisos de corto plazo, a menos que se pueda llegar a subsanar con otro radar que esté más o menos cerca o con algún otro tipo de sensor remoto. Bueno, ese es el final. Si tienen alguna pregunta, es el momento.